Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa bendice 2 campanas que anunciarán al mundo el Evangelio de la vida. Y afirma, es el Espíritu quien guía a la Iglesia. Nosotros estamos llamados a obedecer. También el Papa dice que el canto es un instrumento ecuménico y que cantar une. El Papa confirma delegado para la Orden de Malta y le otorga más poderes. Francisco viajará a Canadá para impulsar la reconciliación con los pueblos indígenas. La Santa Sede comienza a administrar tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Más de 100 médicos renuevan su juramento en defensa de la vida en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Los derechos humanos comienzan en el vientre, recuerda Cardenal de Nueva York. El sacerdote exorcista de los Estados Unidos sostiene que el problema de Halloween no está en los disfraces o en los dulces. Y por último, sacerdote responde a López Obrador y le recuerda que Benito Juárez fue masón. Estas noticias y otras más le daremos a conocer enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, es un gusto saludarles como cada semana a través de estos micrófonos. Tenemos el gusto de acompañarles en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, ¿lista para informar? Listísima. Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que bendijo 2 grandes campanas para recordar la voz a los no nacidos y anunciar al mundo el Evangelio de la vida. Una de estas campanas será enviada a Guayaquil, Ecuador. La bendición tuvo lugar el pasado 27 de octubre antes de la audiencia general. Las campanas fueron realizadas en Polonia bajo el impulso de la Fundación Sí a la Vida y serán enviadas una a Ecuador, como le dije, y la otra a Ucrania, como lo indicó Francisco durante la audiencia general del pasado miércoles. El Papa Francisco recordó en su catequesis de la audiencia general del miércoles en el aula Paulo VI del Vaticano que es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia y nosotros estamos llamados a obedecer su acción que extiende donde y cómo quiere. En su enseñanza, el pontífice continuó con el comentario de la carta a los Gálatas de San Pablo. Francisco señaló que, al igual que los Gálatas, también hoy muchos buscan la certeza religiosa antes que al Dios vivo y verdadero, centrándose en rituales y preceptos en lugar de abrazar al Dios del amor con todo su ser. El cantar une. Así lo aseguró el Papa en el mensaje que envió a los participantes en una peregrinación ecuménica en Roma y que lo saludaron con un canto comunitario. En el coro nadie está solo, es importante escuchar a los demás. Yo desearía esta voluntad de escucha para la Iglesia. La estamos aprendiendo de nuevo en el proceso sinodal, aseguró el Papa. Queridos amigos, escuchen también la melodía de Dios en sus vidas, la que el Señor ha compuesto dentro de su vida. Abran no solo sus oídos, sino también sus corazones. Quien canta con el corazón abierto, quizás sin darse cuenta, ya toca el misterio de Dios. Este misterio es el amor que en Jesucristo encuentra su sonido espléndido, pleno y singular, dijo Francisco.
El Papa confirmó al cardenal Silvano María Tomasi como delegado especial para la Orden de Malta y le otorgó más poderes para convocar un próximo capítulo general extraordinario. El 1 de noviembre del 2020, el Santo Padre nombró delegado especial para la Soberana Orden Militar de Malta al cardenal Silvano María Tomasi, después de la dimisión del cardenal Angelo Vecchio como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y de todos sus demás responsabilidades en la Curia Romana como consecuencia de las acusaciones de corrupción en su contra. En otras noticias, la Sala de Prensa de la Santa Sede anunció que la Conferencia Episcopal de Canadá invitó al Papa Francisco a realizar una visita apostólica al país. En el contexto del proceso pastoral en curso desde hace tiempo de reconciliación con los pueblos indígenas. Según el comunicado de prensa del Vaticano, el Papa ha manifestado su disponibilidad de trasladarse a Canadá en una fecha que se establecerá más adelante. El anuncio del futuro viaje del Papa a Canadá se produce cuando el país, y en concreto la Iglesia, todavía se encuentran asimilando la aparición de cientos de restos mortales de niños indígenas internos en colegios de Canadá durante los siglos XIX y XX. El pasado martes se entronizó en los Jardines Vaticanos un mosaico con la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. La entronización de la imagen mosaico de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles en los Jardines Vaticanos es un acontecimiento que representa el valor de la fe que nos une como pueblo católico y a la vez nos anima y llena de gozo, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita Herrera. En información del Reino Unido, el obispo John Sherrington, responsable del área de asuntos provida de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, agradeció a los católicos por escribir a los legisladores y rezar para que se derrote el proyecto de ley de suicidio asistido. Me gustaría agradecer a todos aquellos que han orado para que este proyecto de ley sea derrotado y que han escrito cartas a los miembros de la Cámara de los Lores compartiendo sus experiencias y oposición al proyecto de ley, dijo Monseñor Sherrington en un comunicado emitido después de la segunda lectura en la Cámara de los Lores. La Santa Sede inauguró el nuevo edificio de su nunciatura apostólica en Armenia, en la capital Ereván. A los eventos de apertura asistió Monseñor Edgar Peña, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría del Estado del Vaticano. En sus discursos que pronunció en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia y en la nueva sede de la representación diplomática pontificia, Monseñor Peña afirmó estar convencido de que esta nunciatura apostólica será para Armenia y para toda la comunidad internacional un símbolo de la necesidad de construir puentes, crear oportunidades para el encuentro y abrir nuevas sendas para una paz justa y duradera en la región. En noticias de la sede apostólica, le informo que una unidad médica móvil se instaló el pasado lunes en la Plaza de San Pedro del Vaticano para ofrecer de manera gratuita chequeos cardiológicos a personas necesitadas. Esta iniciativa conjunta de la Limosnería Vaticana y del Grupo Hospitalario Italiano, el Hospital Tiberia y la Fundación Italiana para el Corazón, denominada Las Calles del Corazón, favorecerá a muchas personas sin hogar que suelen buscar refugio en la columnata de Bernini que rodea la Plaza de San Pedro. El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, está de visita en Siria del 25 de octubre al 3 de noviembre. Según informó un comunicado vaticano, la visita tiene por objetivo llevar la cercanía y solidaridad del Papa Francisco a las comunidades católicas de Siria, probadas por años de guerra y necesitadas de un momento de discernimiento y verificación pastoral. Este viaje apostólico está previsto para abril del 2020, pero fue postergado debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
En otras noticias, la Santa Sede comenzó a administrar la tercera dosis de la vacuna contra coronavirus. Según indicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en la segunda quincena de octubre, la Dirección de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano comenzó a administrar la tercera dosis de la vacuna COVID-19, dando prioridad a los mayores de 60 años y a las personas con fragilidad. La oficina de prensa de la Santa Sede no confirmó si el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI ya recibieron la tercera dosis de la vacuna contra coronavirus. El obispo de El Obeid en Sudán, Monseñor Yunan Tombe Trile Kuku Andali, aseguró que es necesario que la comunidad internacional presione a los militares sudaneses para que muestren respeto y valor por la vida humana. El prelado, que también es presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Sudán, hizo este llamado en declaraciones a la agencia ASI África, un día después de que el ejército dio un golpe de Estado, un retroceso que devuelve a Sudán al gobierno de la junta militar. Escuchamos sobre la muerte de personas que expresan sus sentimientos hacia el golpe de Estado contra gobiernos civiles. Lamentó Monseñor Tombe Trile en referencia a la muerte de manifestantes que exigían el regreso del gobierno civil en la nación del noreste de África. Y hasta aquí el recuento de los acontecimientos ocurridos en la sede apostólica en Europa y en Oriente. Usted ha quedado informado. Más adelante, noticias surgidas en el continente americano y en México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad en la predicación de Pablo del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El apóstol exhorta a los Gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con Él. Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando la cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera. En esa oración recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo. Él, que transforma los corazones y guía a la Iglesia, renovará nuestra comunidad, nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, todas esas obras que nos impiden ser de Dios y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno, es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo, al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para gloria de Dios y salvación de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta aquí la crónica de la audiencia general presidida por el Papa Francisco el miércoles pasado. Usted ha quedado nuevamente informado. Hacemos una pausa, queridos amigos, y regresamos para conversar de estos días que estamos celebrando a los fieles difuntos, para hablar también sobre la muerte y lo que hay más allá de la muerte.
tendré el gusto de conversar con el padre Daniel Valdés, presbítero de la diócesis de Toluca. Conozcamos más que de los muertos, de los fieles difuntos, más que de la muerte, de la trascendencia y la resurrección. Una pausa, volvemos con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en más de estos servicios informativos de Ver y Creer. Tengo el gusto de recibir al padre Daniel Valdés, presbítero de la diócesis de Toluca, pues para hablar sobre estas celebraciones de los fieles difuntos. Queremos que nos ayudes, padre Daniel, bienvenido, a meditar en torno a la muerte. Estas celebraciones que vienen, para algunos es un Halloween, noche de brujas, noche de demonios. Las sectas satánicas se ponen pero desquiciadas, convocan demonios, ¿no? Para otros es el Día de los Muertos y para otros es la celebración de los fieles difuntos. Así es, Échanos confusión, luz. dispersión, reflexión. El ser humano de modo especial está constantemente queriendo enfrentar sus situaciones de distinta manera. Los mexicanos, sobre todo ante lo que no podemos, nos reímos. De muchas cosas hacemos entre broma, burla, sorna y a veces hasta sarcasmo. La muerte, como lo has dicho, como lo sabemos muchos, es algo ineludible, de lo que estamos ciertos, hacia lo que caminamos y generalmente para lo que menos nos preparamos. Cuando muere un ser humano y algún ser querido, al mismo tiempo nos prepara a nosotros para valorar esta vida, pero también para valorar la que viene, porque este es un paso. En la doctrina de la Iglesia, con la muerte no se acaba, la vida se prolonga, no se ha terminado. La muerte siempre duele, por eso hay un duelo. La muerte siempre es dolorosa. La muerte se presenta en cualquiera de sus formas, una situación difícil. Incluso en situaciones tan graves como el suicidio. El suicidio es muy grave, pero lo que está en torno al suicidio está mucho más grave, ¿no? Nosotros, al celebrar a los fieles difuntos, que vamos a hacer especialmente el día 2 de noviembre, nos tenemos que detener en tres cosas que me parecen importantes. En primer lugar, los que estamos aquí, los que estamos caminando, los que somos peregrinos, los que vamos paso a paso. Los que ya se fueron, ya se nos adelantaron. Dice mucha gente en la vida. Y los que ya llegaron. Se llama también la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Es decir, los que estamos en la tierra, los que están en el purgatorio y los que están en el reino de los cielos. Así es. Y pensemos, por favor, en esta experiencia del purgatorio, dejando a un lado las llamas, el fuego, todas esas cosas que han ilustrado de maneras pues propias de la Edad Media. El purgatorio es un estado, una gracia muy especial de Dios. Por eso se llaman benditas ánimas del purgatorio. Solo falta algo para que alcance la plenitud de la gloria de Dios mismo. Y en ese algo podemos ayudar nosotros. Ya estamos tuiteando, padre. Qué bueno. ¿A ti te gusta tuitear? Tuitear no, pues muy acaparador. Sí, ¿verdad? Bueno, a mí sí, y disfruto mucho tuitear con el público, así es que venga, ya en algún momento empezamos a responder. El purgatorio entonces, ¿es un estado? Es un estado de vida. Es un estado de vida, ya tiene una participación de la gracia de Dios y los llamamos benditas ánimas del purgatorio, que esperan purgar las faltas y de nosotros necesitan todo nuestro cariño, nuestra oración, nuestra comunión, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, nuestra oración, y tenemos las famosas indulgencias, por ejemplo, la misa, la comunión, la oración. El 2 de noviembre, si vamos a misa, si le pedimos a Dios el don de la indulgencia,
se aplica la indulgencia plenaria, ¿sí? Para los difuntos y para uno mismo. Y para uno mismo siempre, solo que las indulgencias solo pueden ser para un difunto. Por eso hay años completos. Entonces, a ver, el próximo 2 de noviembre, ¿podemos ir a misa y sacar a un alma del purgatorio? Por lo menos ayudar. El resto es gracia de Dios. Sí, claro. Él sabe de qué manera lo va a ir haciendo. Pero no podemos entonces llegar y pedirle al Señor por todas las... No, de que podemos, lo podemos. Y en la misericordia de Dios solo Él sabe qué es lo que va haciendo, ¿no? Yo le voy a pedir que salgan todas, así todas, ¿no? Ya lo que Él me conceda será ganancia. Su gracia, por supuesto. O como me dijo un amigo un día, padre, yo voy a pedir de esas almas del purgatorio por la más olvidada de los suyos en el mundo, por la más sola, por la más triste, para que ella salga de allí. O por la vale, más ¿no? favorecida y agraciada. Tienen el mismo efecto. Porque esta, la más favorecida y la más agraciada, tendrá mucho que hacer por las demás. Y la olvidada, por supuesto que también. Porque en ambos, en la vida divina, en el encuentro con Dios, con este Dios vivo, tanto el más olvidado como el más agraciado siempre hacen más por los demás. Y una vez saliendo del purgatorio y estando junto a Dios, pedirán por nosotros. Y aún estando en el purgatorio, que es el otro movimiento. Siempre que nosotros en misa, en la oración y en momentos especiales nos acordamos de nuestros difuntos, nosotros pedimos por ellos y ellos piden por nosotros. Bueno. Es un doble movimiento muy interesante. No se extrañe usted si cuando llegue allá vea que salga una multitud a recibirlo y usted diría, ¿quiénes son todos estos? Pues son las almas del purgatorio que ayudaste a salir de allí. Pero, Padre Daniel, la oración por los difuntos más bien es para los que están en el purgatorio, ¿no? ¿O con nuestras oraciones podrá salir un condenado del infierno? Ya no. Sí, siempre hay la posibilidad de la gracia de Dios de ayudar a alguien. La condenación definitiva será hasta el final de los tiempos. Ni siquiera podemos asegurar nosotros, la Iglesia, que Judas está condenado definitivamente. La Iglesia no está puesta para condenar a nadie. Es un instrumento de salvación, es sacramento de salvación. Tampoco seamos tan piadosos que recemos para que se salve el diablo, ¿verdad? Sí, ya lo sabía perfectamente, con un conocimiento perfecto y claro, sí ya tiene una condenación eterna. Pero la oración es la fuerza de Dios. La oración es la misericordia divina. La oración es la experiencia de Dios. Quiero decirlo de modo muy vivencial. Siempre que me ha tocado orar por los difuntos, desde antes y siendo sacerdote más, lo he hecho con una convicción de que es el amor de Dios que se derrama en favor de ellos. Vivir la experiencia de la muerte de un ser querido, en el caso de mi madre, yo había leído las confesiones de San Agustín, cuando Santa Mónica le dice, deja aquí mi cuerpo, que nos encontraremos siempre en la Eucaristía, en la gran oración de la Iglesia. Yo, cuando celebro la misa, tengo presente esto y no lo puedo olvidar y lo agradezco a Dios porque alguna vez recién ordenado en un lugar donde me mandó el padre a celebrar, solamente había 2 personas y el sacristán me dijo, ¿y a poco va a celebrar? ¿Y hay 2 gente? Le dije, no hay 2 nada más. Estás tú, están las 2, estoy yo, están los ángeles de Dios, están todos los santos que se hacen presentes en este momento y están todos aquellos que invocamos con el alma, la mente y el corazón y los que necesitan sobre todo nuestra oración. Los pobres, los enfermos, los desposeídos, los difuntos, los que tienen grandes responsabilidades en el mundo, no solamente los gobernantes, también los empresarios, también los funcionarios. No estamos solos, nunca estamos solos. La oración es exactamente la experiencia de la comunión de los santos. Los que están en la iglesia ya triunfante, glorificada en la presencia de Dios, la iglesia del purgatorio, que además también ora por nosotros, por nuestras necesidades, y nosotros que oramos por ellos en sus necesidades. Y los santos para que la gloria de Dios pues aumente también, ¿no? A veces nosotros en la experiencia de la oración somos un poquito egoístas.
porque nos han enseñado a pedir, a pedir, a pedir, y casi no nos han enseñado a ofrecer. La oración tiene que ser más una dádiva. La oración tiene muchos momentos, puede ser alabanza, de acción de gracias, de petición, puede ser una oración de glorificación, puede ser una oración de humillarte ante Dios mismo también, ¿no? Cuando el enfermo ora, el enfermo tiene una experiencia de anonadamiento y de abandono a Dios, que todos experimentamos cuando ya nos vamos a dormir, porque no sabemos si despertaremos o no. Nos ponemos en las manos de Dios. Dice mi papá, que tiene 85 años de edad: hijito, tú siempre me dices que me ponga en las manos de Dios. Yo nomás le pido que no se le ocurra aplaudir. O apretarla muy fuerte. Sí, o apretarla muy fuerte. Tampoco abrirla mucho, ¿no? Sí, claro. No nos vayamos a caer. Sí, espero que esta parte coloquial no nos distraiga, sino por el contrario, que tengamos este atrevimiento tan maravilloso. A Dios le hablamos de tú. Sí. ¿Qué efectos tiene la misa de difuntos? La misa celebrada por un difunto. La misa tiene un valor infinito y tiene un efecto infinito. Hasta donde la pobreza de mis palabras y hasta donde alcanzamos a comprender la doctrina de la Iglesia, la misa es el mismo sacrificio de Cristo, entregado por nosotros, que no fuimos rescatados ni con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Un sacrificio que actualiza, que redime, que asume totalmente. Nosotros a veces no sabemos realmente en la intimidad de un difunto cómo terminó. Muy bien a lo mejor, o a lo mejor no lo alcanzó a hacer muy bien, pero puesto en las manos de Dios, puesto a través del sacrificio de Cristo, es Cristo mismo el que lo presenta. La misa no es del sacerdote, la misa no es de la señora que lo pagó, la misa no es de la quinceañera, la misa es de Cristo y de la Iglesia. Y dentro de la misa de Cristo y de la Iglesia se toman intenciones como estas. Y en todas las misas del mundo, desde el inmemorial de los tiempos que existen, se pide en todas por los difuntos. La Iglesia nunca ha dejado de pedir por los difuntos. Mira, qué bueno saberlo, ¿no? Porque algún día seremos difuntos. Sí, claro. Padre Daniel, ¿cómo es el morir? Este concepto que cada vez se ha extendido más, el alma sale del cuerpo, hay un túnel con una luz al final, ¿cómo es? Vamos a ir de las palabras. Morir significa la privación de la vida biológica. Y un cuerpo animado, un cuerpo inanimado. Por eso le llamamos ánima. O sea, con ánima o sin ánima, animado o inanimado. La experiencia del túnel, de la luz y de todo eso que transmiten algunas personas es muy real y es muy lógico, porque bioquímicamente hablando hay muchas reacciones en el cerebro que producen sensaciones, colores, iluminaciones, todo este tipo de cosas, hasta auditivas, hasta imágenes, algunas cosas visuales. Pero morir en su profundidad más grande es la soledad más importante. Solo mueres tú, nadie muere contigo. Solo tú dejas esta vida biológica. Nadie se va contigo. Nadie puede irse contigo. No puedes llevarte nada, nada. La comunidad y la gente dice, bueno, hasta en el sepulcro se va a quedar lo demás, o en las cenizas. Esta vida que por los griegos decimos que tenemos alma y cuerpo, por los hebreos decimos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, que requiere una mayor profundización, pero sobre todo experiencia de esto, ¿no? Porque el espíritu se alimenta por la oración, por la cultura, por el arte, por la belleza. El alma se alimenta de la oración, de la mística, de la mistagogia, de la espiritualidad. Y el cuerpo se alimenta de todo lo que le es necesario, desde el oxígeno, vitaminas, nutrientes, etcétera, etcétera. El cuerpo muere
el alma no muere, el espíritu no muere. Lo que infunde la vida es el espíritu y lo que anima al cuerpo es el alma. En la resurrección, el más resucita a lo menos. Le dará vida al cuerpo. Con la fuerza del espíritu volverá a quedar animado. Con ocasión de estas celebraciones de los fieles difuntos, dile algo a quien está a punto de morir. O dile algo a quien está muy triste porque se le acaba de morir alguien. Estar con quienes mueren es una obra de misericordia, es una obra de sencillez. Y a algunas personas les da mucho miedo acompañar al moribundo, y hay a quienes les da mucho miedo mirar a la persona con una situación física muy limitada. No tengan miedo a nada de eso, porque no es más que una proyección de nuestra propia impotencia, de nuestra debilidad y de nuestros temores. Dios nunca nos abandona en ningún momento. Y siempre hay un ser humano cerca de nosotros, desde Madre Teresa de Calcuta, y siempre hay una ayuda del cielo, como los ángeles de la guarda, y siempre hay en el mundo entero hombres y mujeres de buena voluntad, que aun cuando no crean en Dios, están dispuestos a ayudar a un ser humano que está en su momento final de la vida. Muchas gracias, Padre Daniel Valdés. Gracias a todos. Pues sí, la muerte no es el final. La muerte apenas es el principio de la vida eterna. Otra pausa, queridos amigos. Regresamos con noticias de América y de México y volvemos también para presentarle uno de los conventos y una de las iglesias más antiguas de México. Y además, la iglesia más grande de todo Puebla. Imagínense que este convento y esta iglesia se edificaron antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que ocurrieron en 1531. Y además tiene el aspecto de una antigua fortaleza medieval. Wow, y está padre. En Cholula. Y está dedicada al Arcángel San Gabriel. ¿Ya la quieres conocer, Maísa? Ya la conozco. Bueno, pero ahora en audio. Una pausa, queridos amigos, volvemos con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Revisemos ahora, Marisa, ¿lista? Sí. Los acontecimientos ocurridos en México Sí. y en América. Así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. Más de 100 médicos mexicanos renovaron su juramento hipocrático con una orientación católica en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, ante el obispo Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe. La renovación del juramento se realizó el sábado 23 de octubre. En su juramento, realizado ante la venerada imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, los médicos se comprometieron no inducir el aborto a ninguna mujer. En noticias de los Estados Unidos, le informo que el arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, señaló que el primer paso para poner fin a todas las formas de violencia en la sociedad relacionadas con el crimen, el racismo o la pobreza es poner fin a la violencia del aborto. En una columna del 20 de octubre, el cardenal Dolan señaló que la violencia no terminará hasta que detengamos la supuesta licencia intocable del aborto radical que parece haber capturado a un segmento de nuestra sociedad. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana exhortó a las autoridades de ese país a respetar y proteger el derecho a la vida y salud de una niña de 11 años y de su bebé en gestación que fue producto de una violación. Ambas vidas merecen y deben ser protegidas. Fue el pedido de la Conferencia Episcopal de Bolivia en un comunicado después de señalar que se trata de una situación dolorosa. Desde la semana pasada, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y otras organizaciones intentaron que se realice el aborto a la menor. Sin embargo, la madre se ha opuesto.
En información de Venezuela, el obispo de La Guaira, Monseñor Raúl Biort, resaltó el trabajo que ha venido realizando la Iglesia en favor de los más necesitados y subrayó que la crisis que vive el país ha acercado a las personas a Dios. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada recordó que Venezuela sufre una terrible crisis económica desde hace más de 15 años que ha llevado a casi 7 millones de personas a dejar el país. Monseñor Biort señaló que frente a esta situación, la Iglesia en Venezuela ha buscado estar cerca de las personas para socorrer a los más necesitados a través de diversos programas de alimentación. El padre Vincent Lampert, exorcista y párroco en la arquidiócesis de Indianápolis en los Estados Unidos, afirmó que los padres deben recordar los orígenes cristianos de Halloween y aclaró que el problema de esta fiesta no está en los disfraces o dulces. En última instancia, no creo que haya nada malo que los niños se pongan un traje, se vistan de vaquero o cenicienta y pasen por el barrio pidiendo dulces. Es una diversión sana. El sacerdote aseguró que el peligro radica en los trajes que glorifican el mal deliberadamente e infunden miedo, o cuando las personas pretenden obtener poderes especiales a través de la magia y brujería, aunque sea solo por diversión. En más de los Estados Unidos, un reconocido sacerdote exorcista explicó que el demonio odia todo lo bello y santo, y por ese motivo también odia las campanas que doblan durante la celebración de la misa, así como las que él utiliza durante los rituales de exorcismo. El diablo odia todo lo bello y las campanas se usan específicamente para llamar la atención sobre la adoración divina de Dios. Los demonios odian las campanas, las cuales utilizo en sesiones de exorcismo todo el tiempo, así lo confirmó el padre Theophilus a la periodista de National Catholic Register, Patty Armstrong. El arzobispo de Managua, en Nicaragua, el cardenal Leopoldo José Brenes, envió un mensaje con ocasión del Día del Médico nicaragüense, donde agradeció el servicio que realiza el personal de salud en la atención de los que sufren especialmente durante la pandemia de COVID-19. En un mensaje por video, el cardenal Brenes señaló que se une a los sentimientos de los obispos, sacerdotes, fieles católicos y familias del país para agradecer a los médicos, a todo el personal de salud y tanta gente que está en esta primera fila para cuidar a los que nos hemos enfermado, a los que están enfermos. En noticias de México, pues esta curiosa noticia, mire, el padre Javier Olivera Rabasí, director del proyecto de apologética católica Que no te la cuenten, respondió a las acusaciones de racismo que hizo en su contra el presidente de México, López Obrador, y le recordó al presidente que Benito Juárez fue masón, ya que había adherido a la secta impía de la masonería. En un video publicado en su canal de YouTube, el sacerdote, quien es también doctor en filosofía e historia, agradeció al presidente de México y a sus asesores porque el pasado viernes 22 de octubre tuvieron la deferencia de mostrar uno de nuestros videos acerca de la cristiada de la contrarrevolución cristera. En su conferencia de prensa del viernes, el presidente López Obrador mostró un video previo en el que el padre Rabasí habla de Benito Juárez y lo llama indio. Así que ahí está el presidente, pues muy ocupado de cosas que son importantísimas para esta nación. El padre Alberto Reyes Pías, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey en Cuba, hizo un llamado a la conversión de los civiles que engrosan las brigadas de respuesta rápida de Cuba, haciendo el trabajo sucio del régimen. En un artículo titulado Brigadas de Violencia Rápida, el padre Reyes Pías advirtió a los civiles cubanos que todo en la vida tiene un precio. Ser libre tiene un precio y ser esclavo también. Servir al poder y hacer el trabajo sucio tiene un precio, como lo tiene plantarse y no dejar a otros que te usen para agredir.
Hay que ir. Sí, hay que ir. Vamos al cine. Mire, la película Amanece en Calcuta, que trata de la Madre Teresa de Calcuta, se estrenará en México el 9 de diciembre de este año como parte de la nueva temporada 2021-2022 del Festival Internacional de Cine Católico. En declaraciones para la agencia informativa Así Prensa, Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico, destacó que la película Amanece en Calcuta ha sido una de las películas más vistas en España en este año 2021. Amanece en Calcuta fue dirigida por José María Zavala, quien también ha dirigido películas como El misterio del Padre Pío, Voitigua, la investigación y Renacidos, el Padre Pío cambió sus vidas. Como un acto de rendición ante Nuestra Señora de Guadalupe, varones de diversas partes de México se reunieron el 29 de octubre en la Basílica de Guadalupe y en las plazas públicas de todo el país para honrarla y ponerse a su servicio. El evento denominado Varones por la Reina comenzó a las 7 p.m. La invitación a Varones por la Reina animó a realizar una confesión general antes de asistir y llegar vestido de blanco con el arma del Santo Rosario en la mano, con la bandera de México y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en América y en México. Usted nuevamente ha quedado bien informado. Ahora escuchemos el editorial de cada semana, que hoy tiene como título San Gabriel en Cholula. Muy cercano a la ciudad de Los Ángeles, Puebla, en el poblado de San Pedro Cholula se emplaza el convento franciscano de San Gabriel, extraordinario por su estilo arquitectónico reminiscente de fortalezas medievales. Como todo convento que cuenta con su propia iglesia, la de Cholula está dedicada al arcángel San Gabriel, el mensajero divino de la Anunciación y testigo de la encarnación del Verbo Eterno en el seno virginal de María. Se trata de una de las iglesias más antiguas de México y la más grande del territorio de los antiguos cholultecas. Sus orígenes se remontan al siglo XVI con la fundación del convento en 1529 y con la colocación de la primera piedra el 7 de febrero de 1549 por Fray Martín de Ojacastro, tercer obispo de la ciudad de Los Ángeles, ahora llamada Puebla. Su construcción, ejecutada totalmente por indígenas de la región, concluyó en 1552 y fue dedicada el 30 de abril del mismo año en solemne celebración presidida por el obispo de Puebla. El conjunto conventual lo conforma la iglesia misma, una gran barda perimetral que delimita el amplísimo atrio, el gran claustro, 3 capillas posas, el portal de peregrinos, la capilla de naturales conocida como Capilla Real de estilo mudéjar y la capilla de la Tercera Orden Franciscana. Todas estas edificaciones del conjunto conventual en su parte superior están rematadas por almenas y pináculos que le confieren el aspecto de antigua fortaleza franciscana, seguramente para desalentar la posibilidad de algún ataque cholulteca. La cruz atrial, muy típica de toda iglesia franciscana, data del año 1668. Entre la iglesia y la capilla real se sitúa la capilla de la Tercera Orden, a la que da acceso una hermosa portada de estilo barroco y en cuyo interior las pechinas de la cúpula presentan a santos franciscanos, entre ellos el beato John Duns Scott, principal defensor del dogma mariano de la Inmaculada Concepción. La sencilla fachada de la iglesia de San Gabriel tiene un único acceso por el portal central enmarcado por un arco doble de cantera. La ventana circular, también enmarcada por cantera, acoge un vitral del arcángel San Gabriel, el santo patrono de esta iglesia y de todo el convento. La torre campanario, de 2 cuerpos, es cuadrada en su base y circular en la parte superior. Al interior, la iglesia de San Gabriel consta de una única nave alargada dividida en varios tramos con elementos góticos y platerescos. La bóveda presenta nervaduras de estilo gótico recubiertas recientemente con hoja de oro.
El resto de la decoración interior, que originalmente era barroca, se sustituyó por elementos de estilo neoclásico, tanto en el altar principal como en los diversos altares laterales distribuidos a ambos lados de la nave central. La Capilla Real, por su parte, como parte del conjunto conventual franciscano de Cholula, se ve precedida tanto por el mismo atrio jardinado como por la misma cruz atrial del siglo XVII. Su fachada, aunque sencilla, presenta 3 portales de acceso y 6 ventanas. El portal central y uno de los laterales están enmarcados por arcos de cantera poblana color gris. El otro portal lo enmarca un hermoso arco de mampostería. La parte superior de la fachada está rematada por una imitación de almenas que da a esta capilla el aspecto de una antigua fortaleza franciscana. La sencilla torre es cuadrada desde su base, aunque rematada por una graciosa torre octagonal rematada en forma de cúpula y rodeada de varias columnas. Su planta arquitectónica de forma cuadrada la constituye en 7 naves simétricas, excepto la nave central, que es más ancha que las demás. Todo su entorno está compuesto por 16 capillas. Debido a su diseño sui generis, para sostener las 49 cúpulas se requirió de 24 pilastras octagonales, 12 columnas y 12 soportes, que hacen que el interior de esta capilla sea único en el mundo. La pila bautismal del siglo XVI, de una sola pieza, es testigo silente de los millares de conversiones y de bautismos de los naturales cholultecas. Es probable, por su pretencioso nombre, que esta capilla real se haya proyectado y edificado a fin de provocar el viaje y visita de sus majestades los reyes de España a este convento. Esto nos hace imaginar la esplendorosa belleza de sus retablos y decoración originales, además de sus frescos y pinturas sobre lienzos, lamentablemente ya perdidos. Tanto el conjunto conventual de San Gabriel como la iglesia dedicada al Arcángel en Cholula son muestra fiel de la presencia permanente de ángeles y arcángeles en el territorio poblano, presencia y devoción surgidas a partir de las apariciones del Arcángel San Miguel ocurridas en Cacaxtla en 1631. Pues hasta aquí el editorial y hasta aquí también termina nuestro programa. Oye, pero vamos a Cholula. Sí, claro que sí. Recorremos el convento, entramos a la Capilla Real, a la iglesia de San Gabriel, comemos semitas. Chalupas, merengues. Muéganos. Delicioso. Un viaje gourmet y cultural. Y religioso. Bueno, ya nos vamos, Marisa. Sí, hemos servido a nuestro amable público, cosa que es un privilegio. Hemos tenido el gusto de acompañarle hoy. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos, el ingeniero Roberto Pérez Armenta, y en las voces informativas, Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes le deseamos de todo corazón que Dios le guarde. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.